Y ahora, desde el Global Power Platform Bootcamp, demos la bienvenida a Keila Dolores, profesional más valiosa de Microsoft en plataforma de datos, experta en el diseño de arquitecturas de datos, analítica, e IA, y reconocida en toda la región por sus grandes aportes tecnológicos a la comunidad. De manera especial, Keila nos presentará Arquitectura Medallón en Microsoft Fabric. Keila, bienvenida a tu casa. En comunidad, juntos lograremos más. Hey, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Daniel, Daniela, un gusto de verlos nuevamente. Bienvenida. Qué gusto una vez más, como tú dices. Una nueva oportunidad, un nuevo espacio de comunidad para hablar de lo que nos apasiona. Exacto, Siempre me bienvenido. encantó su introducción, su presentación ahí de los presentadores, de los oradores. Qué bonito. Es como para que nos sintamos en casa, en comunidad, y por supuesto las herramientas actuales en términos tecnológicos, extendido a eventos también, ¿no? Exacto. Estamos muy contentos porque como dijo Dani, bueno, hoy en día los datos son la clave para poder tomar decisiones de negocio, para poder encontrar insights, hacer, no sé, marketing, ventas, o trabajar en marketing, en ventas, en finanzas. Y qué mejor que tenerlos organizados, conocer cuáles, justamente todo se reduce a procesos también. Procesos, análisis, y qué mejor herramienta que para análisis que Microsoft Fabric. Entonces, estamos muy contentos con tu sesión y agradeciendo siempre tu participación en las comunidades. Muchas gracias. Yo feliz de estar aquí nuevamente en este espacio de Virtual Dev Show. Y nada, bueno, ahí aprovechemos, como siempre digo, estos espacios en vivo para poder mantener el chat activo, hacer sus preguntas, compartir sus dudas. Pues yo estaré encantada de poder responderlas según vayan llegando. Excelente, Keila. Bueno, esa es la segunda edición del Power Platform en el Virtual Dev Show y la segunda vez que estás por aquí también, entonces, qué bonito. Sí, que muchísimas gracias. Estamos muy encantados con tenerte aquí nuevamente. Y bueno, damos inicio a la sesión de Kate. Hoy vamos a tener... Y vale recalcar de Microsoft Fabric, que pues salió recientemente también, ¿no? Sí, está Arquitectura muy bueno. de medallón. Sí. En medallón. A ver. Arquitectura medallón. Sí, producción tiene por aquí tu ventana. Ok. Genial. Entonces, ustedes me dirán. Sí, yo creo que estamos listos y cualquier cosa por aquí estamos. Gracias. Genial. Igual yo por acá voy a intentar tener el chat aquí en el celular para poder, como les digo, ¿no? Aprovechar que estamos en vivo para poder interactuar, para poder justamente llevarnos toda la información posible para que ya ustedes luego puedan seguir profundizando lo que se está compartiendo en estas sesiones y aplicarla, ¿por qué no?, en cualquier prueba de concepto o en algún caso de uso ahí en sus organizaciones, ¿ok? Hoy, tal como mencionaron nuestros queridos anfitriones, vamos a estar hablando sobre las arquitecturas o el patrón de arquitectura Medallion en Microsoft Fabric, ¿ok? Bueno, la presentación que me hicieron en realidad estuvo muy completa y muy bonita, de hecho, así que solamente enfatizar aquí que ahí pueden ver mi QR con el link de mi perfil en LinkedIn para que podamos conectar. Yo siempre estoy compartiendo información pues acerca de servicios o novedades de data, principalmente en temas de gobierno y en Microsoft en general. Y pues ahí también te vas a enterar pues de eventos como estos también. Entonces aprovecha y bueno, ahí nos vemos luego por redes. Antes de entrar justamente a la parte práctica o a la parte de laboratorio, yo creo que es importante dejar en claro por qué seguimos hoy por hoy siguiendo hablando sobre la arquitectura Medallion, ¿no?
considerando pues justamente que ya hay varios procesos justamente que han ido evolucionando, las tecnologías, las plataformas, ahora inclusive, como tal mencionaba Daniel, Microsoft Fabric de hecho tiene alrededor de un poquito más de 2 años ya que está oficialmente disponible. Y pues a pesar de haber adoptado este nuevo esquema de trabajar soluciones de datos dentro de la nube, aún se sigue hablando sobre este tema, ¿no? Y pues hablar de Medallion es hablar más de una forma en la cual nosotros vamos a gestionar o almacenar nuestros datos en capas dentro de, pues, de cualquier herramienta en general, ¿no? Ahora mismo, pues mi sesión claramente va enfocada en Microsoft Fabric, pero este concepto ya es un poco más transversal, es un poco más de arquitectura, ¿no? Hablar justamente de arquitectura Medallion implica justamente darnos una solución o una ruta, un camino justamente para poder gobernar o controlar la forma en la cual van llegando nuestros datos desde sus diferentes fuentes o puntos de origen y cómo se van a ir procesando a lo largo pues de todo ese end-to-end que nosotros creamos en soluciones pues analíticas, ¿no? Ustedes saben que esto siempre parte de un end-to-end, ¿no? Un inicio, un fin. Desde la izquierda, donde tenemos nuestras fuentes de datos, hasta la derecha, donde bien puede ser el usuario final interactuando con algún reporte en Power BI o quizás desde alguna aplicación consumidora o algún chatbot en general, desde el cual pues podamos consumir ya de una manera más amigable esta información. Entonces, ¿qué es exactamente? ¿No? ¿A qué me refiero yo con arquitectura Medallion? Si ustedes googlean o posterior a la sesión revisan este concepto de arquitectura Medallion y demás, van a observar estas 3 capas. Ya independientemente del diagrama o la forma en la cual se dibuja o se bosqueja la idea, siempre se van a presentar estas 3 capas, ¿ok? Donde la capa que está más a la izquierda, justamente que es la capa bronce, la capa raw, es donde van a aterrizar el primer punto de aterrizaje de tus datos, ¿ya? Ya sea que tu fuente sea, pues, tu entorno local, un SQL Server, un Oracle, data que pueda venir, pues, de algún Cosmos DB, en general, cualquiera. Cualquiera sea tus fuentes, tú lo que necesitas es primero llevarlas a tu lakehouse o a tu almacenamiento de datos en la nube. Entonces, la premisa fundamental aquí de esta primera capa es que tú no hagas ningún tipo de transformación sobre tus datos, sino que simplemente cojas la fuente y la guardes tal como está en esta primera capa. Inclusive, parte de los lineamientos que muchas veces en arquitectura o gobierno se establece es que las tablas tengan inclusive el mismo nombre que tenían en su momento, pues, en su fuente de origen, ¿ok? Porque estamos, digamos, como que replicando o copiando la información, asegurándonos que estén disponibles en nube para recién empezar a trabajar con ellos. Una vez que ya las tengas en la nube, viene ya la siguiente etapa, ¿no? La siguiente capa de datos, que ya es la famosa Silver, la capa intermedia, en donde nosotros ya tenemos nuestro modelo unificado de datos. Aquí, en esta capa, es donde nosotros vamos a guardar toda la historia de nuestra información, pues en su máximo nivel de detalle, con todas las columnas que nosotros usualmente vamos a necesitar en tu unidad de negocio, ¿no? Si tú, por ejemplo, tu organización viene almacenando sus 5 años de información, pues toda va a estar acá. Va a ser la única fuente de la verdad, justamente. Y en ese traspaso de una capa u otra es donde ocurre justamente las transformaciones de datos, los procesos de calidad para poder, por ejemplo, limpiar la información de nulos, duplicados, etcétera. Todo eso ocurre entre la capa bronce y la capa silver. Entonces, si yo ya tengo aquí, pues, digamos, mi modelo unificado, digamos, pues, mi data limpia, confiable para poder utilizarla, ¿cómo entra a tallar aquí la capa gold? Pues verán, generalmente yo te pongo en escenario cuando tus usuarios van a consumir
por ejemplo, algún reporte, necesitan, por ejemplo, tienes usuarios de marketing, usuarios de pricing, que necesitan consumir cierto tipo de información, pues mucho más acotada, ¿no? Puede que algunos de ellos quieran consumir, hacer análisis de los últimos 3 meses, mientras que el otro quiere de los últimos, no sé, 12 meses. Puede que unos necesiten ciertas columnas, mientras que otro necesite inclusive otras tablas. Entonces, aquí ya se empieza a personalizar justamente las necesidades de información en base al modelo unificado que tú tengas en determinado momento. ¿Esto qué implica? Implica que tu capa Gold, que es la tercera justamente, ya tú empiezas a modelar y a generar pues data mucho más agregada, mucho más específica y acotada a tu necesidad de consumo o delivery de información, ¿ya? Es decir, para resumir, si tú aquí tienes una tabla en tu modelo unificado, que es la Silver, tienes una tabla, no sé, de 30 columnas, 50 columnas, por ponerte algún número, aquí posiblemente si es que necesitaras esa tabla, ya no traerías todas esas columnas, sino solamente las 5, 10, según sea el caso. Y ya no te traerías tus 5, 10 años de historia, sino solamente tus X meses de información que necesites pues para tu reporte o para tu usuario. Entonces, este justamente es el objetivo que tiene la arquitectura Medallion, poder ayudarte a ti en tu especialidad, en tu core, en tu equipo de data, gestionar la información en todo su ciclo de vida, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cómo vive justamente, ¿no?, dentro de Microsoft Fabric y cómo se relaciona? De hecho, cuando hablamos de Microsoft Fabric es importante aclarar que estamos hablando justamente de un modelo o una plataforma unificada, centralizada de datos. Es decir, aquí no solamente estamos hablando pues de unificar experiencias, que venga un ingeniero de datos, un analista, un científico, etcétera, etcétera, a trabajar en la misma plataforma, sino que también significa que como todos estos roles van a estar viviendo en un único espacio, van a necesitar sus propios elementos para poder hacer sus, digamos que sus tareas o sus actividades, pues, de cara a desarrollar soluciones analíticas. Es decir, y asociándolas ahora a nuestras capas de Medallion. Si yo hablo, por ejemplo, de procesos o de una capa de bronce, o sea, la capa inicial, recuerda, aquí nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Almacenar la información. Entonces, muy posiblemente vayas a tener tus elementos o tus tablas donde van a persistir tu información que va a aterrizar en un lakehouse posiblemente, ¿no? Necesitamos hablar, por ejemplo, de accesos directos. Algo muy bonito y muy chévere que se maneja dentro de Microsoft Fabric es que tú tienes la posibilidad de crear estos shortcuts, accesos directos hacia la información o data que tú no tengas físicamente en el Microsoft Fabric. Me explico. Puede que tú tengas, por ejemplo, un archivo en un Data Lake Storage en tu Microsoft Azure. Puede que tengas alguna tabla en GCP, en BigQuery, ¿no? Y tú agarres y la quieras, pues, quieras analizar, hacer algunas consultas, algunos cruces. Entonces, en lugar de copiar y crearte todo un proceso de leer tu fuente, copiar y duplicar la información a tu Microsoft Fabric que todavía no sabes a ciencia cierta que la vas a necesitar, pues tú bien podrías crear simplemente un acceso directo. Funciona, para ponerte una analogía, podría ser así como los archivos, los accesos directos que tú creas en tu escritorio, ubicando pues o mapeando un Word que tú tengas en otra ruta ajena al escritorio. Algo así funciona este tema de los shortcuts, pero asociados pues claramente a data que se encuentran diferentes tipos de almacenamiento fuera de Microsoft Fabric, ¿ok? ¿Qué más? El tema de mirroring, esto es un tema más asociado a los reflejos que tú puedes crear sobre determinadas bases de datos. Es como para que tú tengas la capacidad de poder consultar también data que tengas en otras fuentes como un Cosmos, como un Postgres, como un SQL y empezar a interactuar o ver reflejados los cambios que están ocurriendo en el origen, ¿no? Este también es un tema muy bonito
en donde generalmente, pues si te das cuenta, son muy pegados a la izquierda, muy pegados al origen. Por tanto, casi siempre lo vamos a utilizar o va a ser generalmente empleada pues en una etapa inicial donde tú vas a estar consumiendo o bien mapeando tus fuentes justamente para todo tu proceso end-to-end, ¿ok? Y claramente la parte de ingesta pues en real time, ¿no? No es mandatorio en todos los escenarios. Hay determinados casos de uso donde amerita leer cierto tipo de eventos con la información que va llegando, ¿no? Y la idea, pues, es que también todo esto se vaya centralizando, unificando en esta primera etapa inicial, ¿ya? Ahora, ¿qué elementos podría yo usar en mi capa intermedia, no? Aquí ya estamos hablando de, si se dan cuenta o asociamos un poco a la explicación que les daba en la lámina anterior, hablábamos ya de empezar a generar justamente nuestro modelo unificado de datos. Es decir, les decía que aquí era donde íbamos a hacer preparación de datos, transformaciones de datos, ¿no? Entonces aquí ya empieza lo fuerte. Empieza la parte de programación, empieza la parte de configuración de pipelines o flujos de datos, ¿no? Entonces, si lo asociamos a elementos dentro de Microsoft Fabric, estaríamos hablando, por ejemplo, de notebooks, donde tú vas a codear todos tus joins, todas tus transformaciones y demás dentro, utilizando quizás, no sé, Scala o PySpark para procesos o volúmenes grandes de información o procesos muy complejos y muy robustos. Pero ahora si tú tienes, por ejemplo, otro tipo de escenario donde tienes volúmenes de 5,000, 2,000 registros, tus cruces o agregaciones de columnas son muy específicas, muy acotadas, ¿no? Y el procesamiento no es tan complejo, podrías utilizar lo que es el Data Flow Gen 2, que son flujos de datos justamente donde tú gráficamente vas a poder hacer lo que en código tú lo haces en notebooks, ¿ok? Entonces son pensados en escenarios diferentes. Luego también existen pues las transformaciones que puedes aplicar en SQL Warehouse. Dependiendo del escenario, puede que la uses, puede que no. ¿Por qué? Porque al menos en las arquitecturas que yo he visto, casi siempre estas dos primeras, que es la bronce y la silver, generalmente las tienen almacenadas en Lakehouse, que es un repositorio, un almacenamiento un poco más escalable, llamémoslo así, o pensado en volúmenes más grandes de información. Entonces, generalmente vamos a utilizar este tipo de almacenamiento en estas dos capas, ¿no? No obstante, no es que sea una regla así fija y cerrada, ¿no? Habrá escenarios donde tu negocio utiliza Warehouse, entonces aquí tú puedes hacer esas transformaciones, esos joins, esas perfilamiento o personalización de estructura de tus tablas utilizando TransactSQL, por ejemplo, ¿vale? Finalmente, en la capa Gold, aquí ya estamos hablando de la capa, recuerden, nuestra capa final. La capa en donde tus reportes de Power BI ya van a estar conectados justamente a tablas mucho más acotadas, más resumidas. Las columnas ya tienen, digamos que, mucho más cuerpo o personalización al caso de uso en cuestión, ¿no? Están más reducidas posiblemente. Entonces, aquí ya nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, de warehouse, ¿no? Donde aquí ya es más pegado a lo que es Business Intelligence, por ejemplo, porque aquí ya podemos manejar todo el tema de índice, podemos crear por ahí vistas de datos, podemos manejar el concepto de esquemas. Está muy pegado a lo que es BI en general, al BI tradicional, pero ya dentro de la plataforma de Microsoft Fabric. Otro tema importante es los modelos semánticos. Ahí tomen nota porque los modelos semánticos y de hecho hoy por hoy ya con todo el auge que tiene y ha ganado justamente las soluciones de inteligencia artificial, es importante que exista, digamos, esa capa intermedia entre, digamos, nuestras soluciones de datos, nuestras fuentes de datos, así sea de Silver o Gold, cualquiera, y las aplicaciones estas que las van a consumir, ¿no? Ya sea alguna app de IA o algún reporte en Power BI. Necesitan una capa o un puente que ayude a brindar cierto contexto justamente de negocio en base a la metadata y los campos que tú tienes en tus tablas. Entonces, estos modelos semánticos justamente nos ayudan a brindar ese contexto y adicionalmente nos ayudan
o se complementan justamente con el tema de relaciones entre las tablas, ver si es una relación de uno a muchos, ¿no? Y sobre todo, pues, a establecer o a facilitar estas navegaciones o análisis en vivo que tú vas haciendo, ya sea a nivel gráfico desde tus reportes o en lenguaje natural a través de un Data Agent o cualquier servicio donde tú interactúes con lenguaje natural, ¿sí? Y bueno, el Direct Lake más que nada asociada, oye, ¿qué tal? Yo soy un usuario que tengo skills justamente o sé lo que es utilizar el SQL para hacer ahí rápidamente algunos reportes, algunas vistas más acotadas, pues a una necesidad que va surgiendo en el momento y yo tiro mis queries. Pues bien, en este caso ahí nosotros podemos aplicar este tipo de puentes o de conexiones de tipo Direct Lake, ya sea pues para consumir datos, sino para poder enlazarla a algún reporte dentro de Power BI para poder tú alimentarte de cualquier fuente que tengas viviendo dentro de Microsoft Fabric, ¿ok? Entonces, yo he tratado justamente en esta tabla de resumir un poco los elementos. No digo que esta sea la tabla final con todos los elementos, de hecho hay más según todos los escenarios, y ahí yo te recomiendo encarecidamente a que puedas revisar, ¿no? ¿Qué otros elementos puedo crear yo dentro de la plataforma? ¿Cuál me sirve o cuál debería aplicar según qué casos de uso? Definitivamente Microsoft Fabric nos brinda una gran gama de opciones y hay varias formas de hacer lo mismo, o mejor dicho, de hacer o resolver un problema, una necesidad, pero desde diferentes perspectivas y diferentes soluciones. Entonces, es una plataforma bastante completa, ¿sí? Ahora, habiendo entendido toda esta parte, este marco conceptual, ya te expliqué qué es Medallion, cómo funciona el concepto de capas, ya te expliqué usualmente qué elementos de Fabric se suelen asociar a cada capa, más o menos, para que te hagas una idea. Y esto, ¿cómo asocio yo estos dos conceptos a nivel de arquitectura? En este caso ya empezamos a hablar, si ustedes luego revisan, esta es una arquitectura pues muy popular, ya que a alto nivel justamente representan que tú puedes tener diferentes tipos de fuentes, desde archivos planos, archivos estructurados, no estructurados y en general cualquier tipo, y luego irlas pasando. ¿Se acuerdan las capas de las que hablábamos? Capa bronce, silver y gold, cualquiera de estas tres. Este símbolo en general, este icono, ¿verdad? Ese es el nombre. Este dibujito que vemos acá está representando en este caso a un lakehouse dentro de Microsoft Fabric, que es el almacenamiento, como te digo, escalable para cualquier tipo de información y que te permite pues almacenar todo en formato Delta Parquet. Entonces, aquí nosotros, y en este escenario, pues las tres capas están en este tipo de almacenamiento. La información desde las fuentes están llegando a través de actividades de tipo copia, es decir, no hay ningún tipo de transformación, es decir, son copias literales de tablas. Y esto pues funciona pues metiéndolos en algún pipeline, algún proceso esquedulado posiblemente. Ya a partir de acá es donde para llevar la información a la zona silver, como te explicaba, ya puedes emplear otro tipo de mecanismos, desde notebooks o data flow según sea el escenario, ¿sí? Entonces, según la complejidad del caso, tú puedes optar por cualquiera de estas opciones. Y finalmente, también, dependiendo del caso, seguir apoyándote de estos elementos, pues para poder, obviamente, empezar a agregar o empezar a resumir, generar otras vistas de tablas más segmentadas para que se guarden en tu última capa, que es la capa Gold. Una vez que ya aterrices toda esta información aquí en Gold, aquí ya viene lo que es justamente el consumo de libre de información. Es decir, sobre esta capa es donde tú ya vas a permitir, por ejemplo, que se conecte con Direct Lake un Power BI, por ejemplo, donde todos tus gráficos están conectados, digamos que en vivo con este almacén de datos o con esta capa de datos. Tienes por ahí un SQL endpoint para que tu usuario puedan correr algunos queries, algunos scripts directamente sobre tus tablas y hacer sus joins pues a gusto, ¿ya? Entonces, esta justamente es lo que se plantea con la arquitectura Medallion, que tú utilices sabiamente
este patrón para que tú en base a ello puedas organizar qué elementos necesitas implementar dentro de la plataforma para hacer fluir de la manera más natural posible toda tu información en todo su ciclo de vida, ¿ok? Ahora, ya llegamos a la parte más interesante, que es justamente la demostración, ¿ok? Yo por aquí, en primer lugar, y aquí le voy a jugar con mi Zoom para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Tengo ahora mismo un Fabric Capacity, que no es más, pues, como el mismo nombre lo dice, un conjunto de recursos, una capacidad asociada o que yo creo dentro del portal de Azure para yo poder tener ciertos recursos para utilizarlos dentro de mi área de trabajo de Microsoft Fabric. Punto 1. Y eso está prendido. Si yo quiero ahorrar, lo pauso y no pasa nada. ¿Ok? Ahora, Microsoft Fabric, ya, y aquí nuevamente le voy a dar zoom. A ver, sorry, ahí sí. Estoy tratando de darlo zoom para que se pueda apreciar lo mejor posible, ¿vale? Esta es la plataforma justamente de Microsoft Fabric. Aquí nosotros tenemos la posibilidad, pues, de hacer varios tipos de actividades desde, como les decía, ¿no? Temas de análisis, de ingeniería, de ML, ¿no? En general. Y todo ello, pues, lo vamos a poder orquestar claramente en estas áreas de trabajo. Si es que estás acompañándome y has utilizado Power BI en su momento, cuando publicabas tu reporte en el servicio de Power BI, no sé si recuerdas, que también manejabas este concepto de áreas de trabajo. Pues bien, es casi la misma idea. Tienes aquí, por ejemplo, un área de trabajo y dentro, en lugar pues, de tener solamente un modelo semántico, en lugar de tener solamente un reporte, una aplicación, aquí tienes pues elementos variados, ¿no? Desde agentes de datos, lakehouse, warehouse, y demás. Los notebooks de los cuales te hablaba, etcétera, ¿sí? Entonces, es una forma de organizar tu información en este espacio y tú poder trabajar determinada iniciativa o determinado proyecto. ¿Qué más? Algo interesante aquí, y esto ya es más de cara este flujo que pueden ver aquí gráficamente es una forma más de ordenar visualmente o que tú entiendas cómo están asociados cada uno de estos elementos a una determinada etapa. Es decir, aquí ustedes van a poder vincularlo, por ejemplo, según al patrón que estén trabajando. En este caso, yo estoy trabajando claramente con Medallion. Por tanto, de manera automática se levantan cada una de estas cajitas para que yo pueda organizar mis elementos y pueda ir asociando los elementos que creé a cada una de estas etapas, ¿sí? Tengo desde lo que es bronce, la capa silver, la capa gold y la parte de visualización de datos, ¿ok? Esto no es más, aquí detrás de esto no es que haya código, no hay nada, es, como te digo, más una representación visual, una ayuda arquitectónica para que te ayude a entender todo ese end-to-end. Si yo selecciono, por ejemplo, aquí el bronce, oye, ¿qué ocurre en esta primera etapa? ¿Qué cosas tengo asociadas, no? Entonces, en este caso, voy a reducirle un poquito el zoom, sorry, porque si no, no puedo ver. Aquí, por ejemplo, en el bronce, yo tengo, y si ven aquí a la izquierda, está etiquetado, digamos, mis elementos. Y aquí yo tengo, por ejemplo, un primer lakehouse, ¿no? Un lakehouse donde aquí está aterrizando mi información. Luego está pasando la etapa de procesamiento, preparación de datos, ¿no? Es decir, cómo yo llevo mi data de bronce a silver. ¿Qué procesos tengo vinculado? Claramente, como es una demostración, una demo en general para ustedes que yo he preparado, tengo un notebook nada más, pero ya asociándolo pues a gastos mucho más reales, aquí yo podía tener notebooks, podía tener, digamos, los data flows de los cuales les hablé, y en general no solamente uno de cada uno, sino podría tener los notebooks y data flows pues que sean necesarios según la cantidad de tablas y procesos que yo tenga, ¿sí? ¿Qué más? En la capa silver nuevamente tengo otro layout asociado. Aquí hay otra forma, otro modelamiento de tablas, ¿no? Y lo mismo va ocurriendo así conforme me voy deslizando hacia las otras etapas, ¿no?
la parte de transformación, aquí tengo para llevar o generar mis tablas en Gold. Y finalmente en mi capa Gold pues tengo también otro Layout. Como les dije, el trabajar con Medallion es un patrón, no es una regla escrita, no es obligatorio. Y así lo mismo aplica para el tipo de almacenamiento. En las láminas yo les explicaba que usualmente para la capa Gold, en algunos casos, se trabaja con lo que es el almacenamiento de tipo warehouse, ¿ya? No obstante, no es que sea obligatorio. Ya esto va muy a tu caso de uso, muy al análisis que tú hayas hecho y al contexto en el que te encuentres, ¿ok? En este caso yo tengo un lakehouse, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente la etapa de visualización, en donde yo tengo por aquí pues 2 modelos semánticos para alimentar algún reporte si yo lo quisiera, ¿ok? Entonces, toda esta lista, y aquí voy a eliminar, ¿ya? En realidad voy a presentarles un poco el orden ahora ya para ir entrando más a nivel de detalle. Por ejemplo, aquí en el Layout, ¿qué tengo exactamente? Cuando hablamos de Layout, nosotros siempre vamos a tener dos tipos de elementos. Aquí en el panel izquierdo, si logran ver, tengo lo que es una carpeta de tablas y otra que son de archivos. ¿Qué significa? Que yo voy a poder cargar archivos, si es bio o en general cualquier tipo, aquí a esta sección, si lo quisiera así. También tengo esta sección de tablas donde claramente puedo ver las clásicas dimensiones, por ejemplo, ciudad, cliente, empleados, etcétera, ¿ya? Por ahí dirán, oye, Keila, pero si es la capa inicial, si es bronce, ¿por qué tienes las dimensiones? ¿Por qué tu tabla ya está modelada, no? Bueno, en mi caso es nuevamente porque se trata de una prueba, una demo, ¿vale? Aquí generalmente tú vas a ver, pues, digamos, tablas con nombres, entre comillas, raros, ¿ya? Porque están más asociados al mundo operacional, al mundo transaccional, y van a estar pues con el nombre tal cual existe en el origen, la clásica TBL con alguna abreviación así bien rara, ¿no? Entonces ahí la vas a encontrar desnormalizada, ¿ya? Y pues aquí en este caso yo tengo mi información, ya volviendo acá a la demostración, mi data de ciudad, por ejemplo, y la forma en la que se muestra ya es en formato de filas y columnas, ¿ya? No hay mucha ciencia. Aquí yo solamente te estoy mostrando para que entiendas cómo es que va fluyendo la información. Entonces, imaginemos que esta es la data que yo traje de mi fuente. Tengo varias tablas, como ves aquí, ¿ya? ¿Y cómo la llevo a mi siguiente zona, que es mi zona silver? Ok, entonces aquí yo tengo, por ejemplo, un notebook, ¿vale? Que este notebook lo he creado en el lenguaje de PySpark, como pueden ver aquí en la parte superior. Y básicamente, para poder correr los scripts e interactuar con la data dentro de este notebook, yo necesito agregar estos elementos. Ya aquí en el panel izquierdo, yo tengo la opción de poder, todas las lógicas, queries que yo vaya a crear aquí, yo necesito vincularla o trabajarla. ¿Sobre qué elemento? Y acá yo tengo toda la lista de layouts que tengo en mi tenant, en mi Microsoft Fabric, ¿no? Y aquí obviamente yo debo elegir el que corresponda. Ahora mismo yo tengo dos. El principal es la zona bronce, obviamente, porque es mi capa inicial. Y mi zona silver es la secundaria porque es mi zona destino en este caso. Y acá yo ya empiezo pues a codear. ¿Ya? Aquí esta sesión no es que vaya a ser una clase de PySpark, así que voy a explicarte más a alto nivel qué estoy haciendo en líneas generales. Básicamente aquí yo estoy jugando con algunos data frames para leer y mapear y tener en memoria la data que existe en cada una de estas tablas, ¿ok? En mis dimensiones, de mi ciudad, de mi fecha, de stock, etc. Luego yo a modo pues de mirar, oye, si la cargó o no la cargó, por aquí puedo hacer alguna pruebita, ¿no? Correr un display y ver que en efecto, como puedes ver, la información se visualiza en el notebook a modo de tabla, a modo de filas y columnas, ¿ok? Así significa que ya la tengo en vivo, en mi espacio de trabajo. Luego yo podría aplicar conteos, ¿no? Puedo, por ejemplo, aquí ver la cantidad de registros que tengo asociado pues a mi tabla en cuestión, ¿no? Puedo hacer lo mismo para los otros data frames e inclusive puedo aplicar lo que les hablaba, ¿no? Algunas limpiezas o cruces en general sobre mis tablas, ¿no? Entonces aquí yo estoy simulando, oye,
quiero eliminar registros nulos, quiero estandarizar o cambiar quizás los nombres de algunas columnas. Entonces yo ya empiezo a codear, ¿no? Empiezo a importar aquí algunas funciones, sigo trabajando, por ejemplo, sobre este data frame que tiene la información de clientes, creo una columna y ¿sabes qué? Estoy eliminando todos los vacíos o espacios vacíos que pueden haber al inicio o al final de cada palabra. Oye, quiero quizás eliminar algún campo, quiero, no sé, crear un nuevo campo a partir de multiplicar 2, o sea, aquí es donde yo empiezo a codear y a generar la vista o estructura que yo necesito en determinado momento. Entonces, finalmente, en este caso, pues ya toda la data limpia y bonita, tal como yo quiero, la tengo aquí en este data frame limpio, ¿ya? Entonces, yo aquí adicionalmente empiezo, por ejemplo, a crear otras columnas adicionales en una fact table, le hago cruces y voy así, continúo mi limpieza, hago joins y demás, para que el último paso ya sea escribir en mi tabla Silver, porque ese era mi objetivo. Después de hacer todo el trabajo de transformación y preparación de datos, yo necesito guardarla en mi capa intermedia, en mi modelo unificado, en mi única fuente de la verdad, que sería mi capa Silver. Y aquí le aplico un override. En este caso hay toda una conversación muy amplia sobre tipos de carga, así que digamos o resumamos esto como que yo voy a poblar mi data simplemente, ¿vale? Pueblo mi data aquí en mi destino correspondiente en la capa Silver, ¿no? Y así, hago algunas validaciones, pues por un tema y además de asegurarme que todo el proceso lo hice bien. Una vez que ya mi data exista, digamos, aquí en este espacio, ya yo podría revisar, por ejemplo, cómo llegó, cómo aterrizó justamente en mi capa Silver, ¿no? Donde aquí ya seguramente yo podría tener o bien la misma estructura o bien ya otra forma de otro tipo de tablas que se han unificado, se han normalizado, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo solamente, digamos que 3 tablitas como resultado de todo el proceso que hice de unificación o transformación, ¿vale? Y esta es la idea que justamente, esta pasaría a ser justamente mi modelo histórico, mi modelo justamente confiable, ¿no? Finalmente, que es la última capa, que ya sería la capa Gold. Y recuerden lo que les decía, ¿no? Gold está muy asociado a lo que es generar data agregada, data agrupada, data segmentada. Entonces, aquí ya mi fuente o mi Lakehouse por defecto ya no es bronce, sino es silver. Y mi última capa ya o mi capa secundaria es la Gold, que es mi capa destino. Y aquí repito la misma dinámica. Hago una lectura, ¿no? Y aquí ya empiezo, digamos, pues a hacer algunas consultas, por ejemplo, para yo complementar o generar otros campos un poco más amigables para el consumo, para generar, pues, por ejemplo, top 10 de clientes, ¿no? Son casos muy ficticios, ¿no? Pero la idea es justamente ya empezar a comprimir o a agrupar la información según determinados casos. Ya no muestro, ya no cargo tablas, pues, con la misma historia si no las necesito. Ya no me traigo todos los campos si no me van a servir, pues, para el caso de uso en cuestión. Ya simplemente empiezo a acotar y a resumir las columnas que solamente voy a necesitar en ese momento, ¿ok? Entonces, el objetivo justamente aquí es cargarlas como siempre en la tabla que corresponda. Finalmente, ya cuando yo me encuentre aquí justamente en mi Lakehouse Gold, aquí yo ya voy a tener mis tablitas, pues inclusive aquí yo le puse como nomenclatura que terminen en Gold, ¿no? Pero ya tengo, por ejemplo, top de clientes y aquí yo ya tengo esta tabla pues mucho más resumida. Ese justamente es lo que se busca con este tipo de arquitecturas, ¿ok? Hay todo un proceso y de hecho aquí ya como lo programo, acá yo ya podría poner, por ejemplo, estos notebooks en algunos pipelines para poder, digamos, programarlos y hacer que corran todos los días a las 4 de la mañana, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, ya y para simular, tengo este pipeline, esta canalización de datos, en donde el primer paso, recuerdan de la explicación que yo les daba, a ver si se actualiza mi lámina, ya, aquí, ya. ¿Se acuerdan que yo les decía, oye, de aquí, de tus fuentes hacia la capa bronce solamente vas a hacer una copia sin transformación?
Pues bien, mira, aquí yo, por ejemplo, tengo una actividad de copia de datos y literal, no estoy haciendo otra cosa, simplemente estoy mapeando el origen que se encuentra en un Data Lake Storage y el destino que sería mi Lakehouse Bronze, por ejemplo. Una vez que termine de copiar toda mi data bronce, aquí ya no programo, acá solamente estoy armando la carcasa de cómo se va a orquestar o va a fluir todo este flujo. Entonces aquí ya yo le empiezo a meter, por ejemplo, como puedes ver, que se ejecute el notebook que yo te mostré para cargar Silver, el notebook que se utilizó para pasar data de Silver a Gold. Y finalmente, actualizar el modelo semántico que quizás está alimentando algún reporte en cuestión. Que bien podría ser, por ejemplo, a ver si me deja revisar por acá, ¿ya? Aquí, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, yo podría empezar a, pues, digamos, crear el reporte en blanco, que yo podría empezar justamente a explorar aquí con Power BI o generar con Copilot, ¿no? Para los que tengan licencia y decir, ¿sabes qué? Genérame o sugiéreme contenido a partir de la información que yo tengo en mi Lakehouse, que obviamente se está conectada a mi capa Gold, ¿no? Entonces yo le digo, oye, por aquí quizás esto, ¿no? Creas en base a los productos más vendidos, ¿no? Basado pues en unidades vendidas, en los ingresos en general. Entonces aquí Copilot empieza a trabajar sobre la data que encuentra en mi modelo y me va a sugerir pues automáticamente los gráficos pues que él considere, ¿no? Y ya sobre esto es donde yo ya empiezo a personalizar, meterle mano, oye, tal vez este gráfico no me hace tanto sentido, entonces cambio el tipo de visualización o por último, yo misma empiezo a bosquejar y crear mi reporte desde cero manualmente. Entonces, esto, amigos, es todo el ciclo, todo el end-to-end, desde la ingesta de información, todo el tema de procesamiento, cómo va pasando entre capas, no significa que, oye, leo mi tabla, en memoria proceso todo y lo cargo ya en mi tabla final. No, eso se podría hacer, pero no es recomendable porque es muy complicado darle trazabilidad a si se cae algún proceso, si por ahí tienes inconsistencia de información, no sabes en qué punto es que está ocurriendo ese problema con la integridad de tus datos. Si necesitas reprocesar algo, vas a tener que reprocesar todo. En cambio, con estos patrones justamente ayudas a resolver muchos de esos problemas o dolores que normalmente se presentan al construir o trabajar con soluciones de datos en la nube o en general. ¿Ok? Dicho eso, y voy a volver por acá a mi presentación, ¿ya? Algunos consejos finales justamente alrededor de lo que hemos visto en la sesión de hoy. Más que nada que Medallion no es que sea una regla, algo obligatorio. Oye, si voy a trabajar en Fabric, sí o sí tengo que usar Medallion. No. O en general, ni siquiera Fabric. En general, esto puede ser aplicado en cualquier herramienta, en cualquier plataforma, en nube, en donde quieras. El concepto aquí va más asociado pues a una forma, a unas recomendaciones, patrones que han sido probados en diferentes partes del mundo y que han de alguna forma demostrado que funciona. Entonces, es más que nada para que tú lo puedas utilizar de punto de partida de referencia y poder trabajar con él tus implementaciones en nube. De cara a gobierno y performance, pues más que nada, todo esto se va construyendo durante todo tu proceso o toda tu implementación y desarrollo de estos ciclos. Así que es importante que, si bien es cierto, tú tienes tu sombrerito de analista o de ingeniero, no te olvides o no descuides pues las otras aristas o las otras consideraciones más asociadas a cuidar o proteger la integridad de tu información y a la mejorar u optimizar el performance de tu proceso que ocurre en todo ese end-to-end. ¿Qué más, no? Finalmente, la arquitectura dice debe facilitar el reprocesamiento, ¿no? Lo que les hablaba. No, pues si para ti quizás es más fácil, Keila, yo lo hago todo en un solo notebook, ¿no? Yo agarro, lo proceso y de una vez me ahorro los pasos de pasar por bronce, por silver. Ok, puede ser, ¿no? Puede que resuelva el problema en el momento, pero esto, mantenerlo en el tiempo va a ser muy complicado. Y como te digo,
puede ser inclusive mucho más costoso gestionar o administrar ese tipo de procesos que haberlo tenido segmentado o mucho más ordenado, ¿sí? Y finalmente, ¿no? Oye, Keila, tú me decías que Medallion tiene 3 capas, bronze, silver y gold. Pero no significa, como les digo, que esa sea una regla. Medallion dice que deberían ser 3 capas. No obstante, he visto de primera mano en algunas organizaciones que tienen, ok, su esquema principal o su patrón de arquitectura es Medallion, pero adicionalmente, ya que el negocio lo demanda o sus mismas necesidades ¿qué te puedo decir? Lo requieren, ya empiezan a agregar otras capas de tipo sandbox, de tipo, no sé, ¿no? Una capa intermedia por ahí entre algunas, ¿no? Entonces, es importante no ser tan cerrados, pero sí tomarlo de referencia para poder ir lo más ordenado y seguro posible en todo este camino de implementación. ¿Ok? Entonces, dicho eso, a ver, voy a revisar si por acá, a ver dónde está mi link, para ver si hay alguna duda, alguna consulta adicional. ¿Ya? Voy a bajar por aquí, ¿ya? Si no, eso sería todo por hoy, amigos. A ver. Ok. No veo dudas. Ok. Entonces, ahí, Daniela, eso sería todo por hoy. Yo encantada de haber compartido este espacio aquí con ustedes. Ya saben, si tienen dudas o consultas, pueden escanear ahí mi QR, si no, búsquenme con mi nombre, Keila Dolores, para poder conectar y seguir la conversación a la interna, o que me puedan compartir tus dudas si es que estás haciendo alguna prueba ya personal dentro de tu espacio o tu workspace de Fabric, ¿ok? Excelente. Bravo. Bravo. Claridad con esos ejemplos y la demostración inicial. Y con las fase final, si tienen consultas adicionales, ahí tienen su LinkedIn, sus redes para que puedan hacerles. Entonces aprovechen ustedes que tienen una capísima en Fabrics. Yo, en lo personal, estoy trabajando con Fabrics, todo ello, y justamente me resonaba lo que tú estabas mostrando sobre las capas, sobre todo eso, porque también lo veo en mi trabajo, pero yo no sabía que eso se llamaba medallo, que justamente era así. Entonces, para mí fue wow, qué interesante todo lo que podemos aprender, todo lo que sale ahora de Fabrics. Sí, es que este patrón en realidad es muy conocido, muy popular. Hay otros patrones también, sobre todo ya los que implican el uso de real time, ¿no? Pero casi la mayoría de empresas en cualquier lugar la tienen como parte de su stack o su implementación de datos, ¿no? Entonces, qué bonito que también lo hayas podido ver de primera mano. ¿Dónde estás? Sí, sí, también estamos en ese proceso, ¿no? Ahí lo he podido ver. Igual, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Este es el momento, estamos en vivo. Además del patrón, por así decirlo, utilizabas indirectamente Copilot. En tu día a día en la organización lo utilizas dentro de Fabric, y si es así, ¿qué tanto le delegas? Sí, justo en una clase que dictaba ayer, antes de ayer, decían, oye, veo Copilot hasta en la sopa, porque está en GitHub, está en Fabric, en Power BI, está en Office 365, ¿no? Y de hecho, el objetivo en este caso de Copilot dentro de Fabric es facilitar la tarea de desarrollo sobre las personas que están utilizando la plataforma. Entonces, yo he utilizado ahorita en un ejemplo muy práctico cómo puedo crear automáticamente reportes a partir de mis datos rápidamente en Power BI, pero también la puedo utilizar, por ejemplo, en la sección donde mostraba mis notebooks. Oye, si yo quiero por ahí quiero cruzar tal información, le puedo escribir ahí a mi amigo Copilot y él me da el código en PySpark o en Scala. Lo mismo para desarrollos de pipelines o flujos de datos que se presentan gráficamente.
también lo mismo me puede brindar algún tipo de ayuda. Entonces, está buenísimo, ayuda a reducir bastante tiempo a nivel de desarrollo, o en todo caso, te saca de apuros por ahí si no sabes cómo hacer algo. Sí, a nivel de consulta, sí he visto que, por ejemplo, cuando yo quería hacer una consulta, ya me daba a la opción que decía, y Copilot está incluido. Copilot está incluido para hacer consultas, o sea, tipo queries. Yo, vaya, muy buenísimo, muy bueno todo lo que sale. O sea que en definitiva si le delegas varias cosas. Esa Sí, suena como una ya de ahí se pregunta. vuelve adictivo. Genial, Muy bien. genial, Keila. ¿Y alguna última recomendación que te gustaría brindarles a los asistentes, sobre todo cuando se trata de empezar con Fabrics? Sí, miren, amigos, Fabric, si es que todavía no has tenido la oportunidad de utilizarlo, tienes la posibilidad de poder activar 60 días gratis. Ya simplemente necesitas un dominio, ¿vale? Es decir, que no sea hotmail.com, sino que sea, no sé, virtualdevshow.com, por ejemplo. Entonces, con eso tú activas tu prueba de 60 días y vas a poder utilizar todo lo que yo he trabajado hoy día, lo vas a poder replicar tranquilamente y hacer muchas más cosas en lo que la capacidad gratuita te permita. Siempre es bueno y siempre que puedo recomiendo que estas sesiones o estos espacios que justamente se fomentan son para compartir ideas, compartir experiencias y compartir formas de hacer las cosas, ¿no? Teórica o práctica, de forma práctica, ¿no? Entonces, ya de ahí ustedes, la tareita que siempre tienen para su casa es poder explorar o ahondar más sobre lo que nosotros les contamos. Así que nada, siempre predispuesta por ahí si en el camino tienen dudas y ahí escríbanme nada más. Epa, qué energía. Genial, genial, genial. Genial. De eso se trata, poder intercambiar conocimientos entre todos y, por supuesto, nacen espacios así también, ¿no? A partir de ello. Entonces queda la invitación definitivamente. Si hay preguntas, aquí está. Nada, Daniela, fue lindo verlos, la verdad, así sea virtualmente, así que gracias por la invitación, gracias por invitarme a ser parte de este gran evento, todo muy bonito y siempre feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Kay, por el espacio, por el esfuerzo. Sé que todos estamos a full. Y muchísimas gracias por tu disponibilidad realmente y por esa increíble presentación. Con mucho gusto. Gracias, gracias. Hey, y nos vemos pronto en Nos muchos de vemos los pronto. espacios que tenemos en el futuro. Dale, chao, chao, chicos. Chao, Nos vemos. gracias. Nos vemos.